El mundo cree que mi mente es un lienzo en blanco, una habitación vacía donde ya no vive nadie. Pero se equivocan. Soy prisionera dentro de mi propio cráneo, y mis únicos compañeros son los recuerdos y los sonidos que se filtran desde el exterior. Hoy, uno de esos sonidos es un susurro. Lo que mi cuerpo no puede hacer, mis ojos lo gritan en silencio. Una única lágrima, caliente y rebelde, se desliza desde el rabillo de mi ojo derecho, trazando un camino húmedo sobre la piel apergaminada de mi sien. Es la única parte de mí que todavía me obedece. Un telegrama desesperado enviado desde el abismo. Llevo 6 meses así, escuchando el mundo a través de un grueso cristal de silencio. Pero los susurros de esta noche son diferentes. Son cercanos, íntimos, y llevan el veneno de una traición que ni en mis peores pesadillas habría podido concebir. El aire se espesa con el perfume dulzón y barato de ella, un olor que ha contaminado mi hogar. Es la voz de Roberto, mi marido desde hace 40 años, la que rompe el silencio de la habitación. No es el tono compasivo que usa delante de las visitas, sino un murmullo cómplice, untuoso. «Es hoy, mi amor», le dice a ella, a Vanessa, la fisioterapeuta que debía cuidarme. Una dosis un poco más alta del fármaco para la tensión, y mañana despertaremos viudo y millonario. La escucho a ella reír, un sonido bajo, como el de una serpiente. «¿Estás seguro de que nadie sospechará, cariño?», pregunta su voz melosa. «De la pobrecita», contesta él con un desdén que me congela la sangre en las venas. «Nadie sospechará de la pobrecita». Cada palabra es un clavo más en mi ataúd, pero también es una chispa. El miedo que me ha paralizado por dentro durante meses empieza a transformarse en algo distinto, algo duro y afilado, algo que se parece peligrosamente a la furia más pura y helada. Siento el colchón hundirse ligeramente a mi lado. Están sentados en el borde de mi cama, la misma cama donde dormimos juntas durante 4 décadas, la misma donde le cuidé cuando tuvo aquella neumonía. El horror es una náusea que no puedo vomitar. Oigo el sonido húmedo de un beso, largo y lascivo, a menos de 1 metro de mi rostro inmóvil. Planean mi asesinato mientras profanan mi lecho nupcial. En este instante, en esta prisión de carne y hueso, tomo una decisión. No voy a morir. No así. No les daré el gusto de heredar mi fortuna. Los 12 locales en la Gran Vía que mi padre me dejó para financiar su vida de lujo sobre mi tumba. Creen que soy un vegetal. Un mueble más en esta habitación señorial del barrio de Salamanca. Pero este vegetal tiene raíces profundas y una memoria perfecta. Y desde este momento, cada segundo de mi existencia estará dedicado a una sola cosa: hacerles pagar. Hace 40 años, el mundo se abría ante mí como un libro por estrenar. Yo era Carmen Balbuena, catedrática de Historia del Arte, una mujer que encontraba más compañía en los silencios de El Prado que en los bulliciosos salones de la alta sociedad madrileña. Entonces apareció Roberto, con su sonrisa de galán de cine antiguo y sus promesas tejidas con aire y labia. Mi padre, un hombre sabio y de pocas palabras, me lo advirtió. «Carmen, ten cuidado. Los hombres que brillan demasiado suelen dejar mucha sombra a su paso», pero yo, embriagada por su carisma y su aparente adoración, ignoré su consejo. Creí que su energía arrolladora era el contrapunto perfecto a mi serenidad académica. No entendí que no buscaba un complemento, sino un patrocinador. Le abrí las puertas de mi vida, y sin saberlo, también las de mi cuenta bancaria, firmando un contrato de amor que solo tenía cláusulas de sacrificio para mí. El primer gran desfalco a mi patrimonio, disfrazado de sueño empresarial, fue su idea de abrir una exclusiva galería de arte en el barrio de Salamanca. Llegó una noche con los ojos encendidos de una ambición que confundí con pasión. «Será nuestro legado, Carmen, un referente cultural en Madrid», me susurró, mientras me mostraba unos bocetos improvisados. El impulso inicial que necesitaba ascendió a la cifra exacta de 85.000 euros, transferidos directamente desde la cuenta donde reposaba la herencia de mi madre. Recuerdo la sensación fría del bolígrafo al firmar el traspaso en el banco, el olor a papel y a un futuro incierto. Me convencí de que invertía en un sueño compartido, pero la galería nunca despegó. Se convirtió en un lujoso punto de encuentro para sus amigos, financiado por mis rentas, hasta que cerró 2 años después, dejando un agujero de deudas que, por supuesto, tuve que cubrir yo para evitar el escándalo. Aquel fracaso no mermó su apetito, solo lo hizo más sofisticado. Su siguiente gran aventura fue una empresa de importación de vinos de lujo. «Esta vez es seguro, cariño. Tengo contactos en Burdeos. Es una apuesta infalible», me aseguró durante una cena en Salacaín.
Una cena que, como todas, pagué yo. Esta vez la inversión fue mayor, 150.000 euros para la constitución de la sociedad y el primer pedido. Vi cómo ese dinero se transformaba en cajas de Chateau Margaux y Petrus, que se acumulaban en un almacén alquilado, mientras él se dedicaba a organizar catas para la flor y nata de Madrid, más interesado en la fotografía para la revista Hola que en la propia venta. El negocio se hundió por su mala gestión y su desinterés, y yo volví a firmar cheques para liquidar a los proveedores franceses, sintiendo el sabor amargo de la humillación, un sabor mucho más fuerte que cualquiera de aquellos vinos. Carísimos. Mi vida académica, mi verdadera pasión, empezó a resentirse. Las horas que antes dedicaba a investigar para mis publicaciones sobre Velázquez o Goya, las consumía revisando las cuentas de Roberto, lidiando con sus acreedores, o simplemente esperándole en cenas interminables donde yo era un mero adorno. Rechacé una oferta para ser comisaria de una importante exposición en el Thyssen, porque coincidía con uno de sus viajes de negocios a Sotogrande, que no era más que un mes de regatas y fiestas. «Te necesito a mi lado, Carmen. Eres mi ancla, mi imagen», me decía. Y yo cedía, sacrificando mi propio prestigio por mantener el suyo. Cambié los archivos y las bibliotecas por los salones y los cócteles, y poco a poco la catedrática Balbuena se fue desvaneciendo para dar paso a la anónima mujer de Roberto Serrano. La compra del piso en la calle Serrano fue su coronación personal, financiada íntegramente por mí. Yo siempre había soñado con una casa con un gran estudio y vistas a un jardín tranquilo, quizás en el Viso. Pero Roberto anhelaba la ostentación, la dirección postal que gritara éxito. «Tenemos que estar aquí, Carmen, en el corazón del poder», insistía. Pagué la entrada de 300.000 euros y firmé una hipoteca que se nutría mensualmente de los alquileres de los locales de la Gran Vía que me dejó mi padre. Cada rincón de aquella casa de techos altos y mármol frío fue una elección suya, desde los muebles de diseño italiano hasta las obras de arte contemporáneo que compraba para impresionar a sus visitas. Yo vivía en un escenario que él había construido con mi dinero, sintiéndome cada día más como una extraña en mi propio hogar. Y luego estaban los coches. Su obsesión por proyectar una imagen de opulencia era insaciable. No bastaba con un buen coche. Tenía que ser el coche del año. Recuerdo perfectamente el día que llegó con el catálogo del nuevo Mercedes Clase S. «Es una inversión en imagen, querida. Cierra negocios», argumentó con la misma seguridad con la que pedía el vino más caro de la carta. El coche costó 120.000 euros, pagados al contado. Mientras yo seguía conduciendo mi discreto Volvo de hacía 10 años, él desfilaba por Madrid en su flamante berlina negra, un monumento rodante a mi generosidad. Cada vez que oía el motor ronenear en el garaje, no sentía orgullo, sino el eco de mis propias renuncias, el sonido de mi fortuna menguando para alimentar un ego que nunca se saciaba. La ingratitud no solo era financiera, también era verbal, afilada y pública. En una cena con un importante editor que estaba interesado en publicar mi tesis doctoral, Roberto, tras 2 copas de Ribera del Duero, soltó una frase que se me clavó en el alma. «Mi Carmen es una mujer brillante, pero vive en su propio mundo, entre libros polvorientos y cuadros que nadie entiende. Menos mal que estoy yo para traerla al siglo XXI y gestionar el dinero de verdad», dijo con una sonrisa condescendiente, mientras los invitados reían forzadamente. Sentí cómo la sangre se me helaba. Delante de todos, redujo mi vida y mi intelecto a un pasatiempo excéntrico, posicionándose él como el salvador, el hombre pragmático que manejaba la fortuna que yo, la soñadora, era incapaz de gestionar. Si sumara todo, el cálculo me produciría un vértigo insoportable. Las 2 empresas fallidas, que superaron los 250.000 euros en pérdidas directas. El piso, con su entrada y las continuas y costosas reformas, que se acercaba al $500.000. Los coches, las joyas que me regalaba y que luego tomaba prestadas para empeñar. Las vacaciones en resorts de lujo que sumaban más de 30.000 euros cada verano. Si lo pusiera todo en una hoja de cálculo, la cifra superaría fácilmente los 2 millones de euros. 2 millones de euros de mi herencia familiar, del trabajo de mi padre, dilapidados para construir un castillo de naipes sobre el que Roberto reinaba. Un dinero que ahora podría estar financiando el mejor tratamiento experimental del mundo para mi síndrome, en lugar de pagar el perfume caro de su amante.
Pero el coste más alto no se puede medir en euros. Fue el coste emocional, el lento y progresivo vaciamiento de mi propia identidad. Dejé de ser yo para convertirme en su apéndice, en la proveedora silenciosa de su estilo de vida. La soledad en aquel piso inmensa era un frío que se metía en los huesos, esperándole hasta altas horas de la madrugada, sabiendo que sus cenas de trabajo eran excusas. A veces, al recoger su chaqueta del día anterior, percibía el rastro de un perfume dulzón y ajeno, una fragancia que no era la mía. No decía nada. ¿Qué podía decir? Dependía emocionalmente de la farsa que habíamos construido, y confrontarle habría supuesto derribar los cimientos de mi propia vida. Me tragué las sospechas y las lágrimas, pagando mi silencio con mi paz interior. La ironía final es la más cruel de todas. Fui yo quien le dio el estatus, el dinero y el tiempo libre que le permitieron moverse en círculos donde conocería a mujeres como Vanessa. Yo financié el escenario de mi propia traición. Pagué por el lujo que la deslumbró, por el coche en el que probablemente la llevaba, por la cama en la que ahora se acuestan a escasos metros de mi cuerpo inmóvil. Mi sacrificio no alimentó a un amor, sino que engordó al monstruo que ahora planea devorarme. Creyeron que mi generosidad era debilidad, que mi amor era ceguera. No se dieron cuenta de que cada cheque que firmé, cada humillación que soporté, cada lágrima que tragué, se fue acumulando en mi interior, no como resentimiento, sino como un acero que se templaba en silencio. Y ahora, desde esta quietud, ese acero está afilado y listo para cortar. Las primeras semanas tras el ictus fueron un teatro del absurdo. Roberto interpretaba el papel de su vida, el del marido devoto y destrozado. Lloraba junto a mi cama, sosteniendo mi mano inerte, mientras les contaba a las visitas lo mucho que me echaba de menos, como la casa se sentía vacía sin mi risa. Yo, atrapada en mi silencio, escuchaba cada una de sus mentiras. Sentía la humedad de sus lágrimas de cocodrilo en mi piel y la falsedad en el temblor de su voz. Pero cuando las visitas se marchaban, el silencio que quedaba no era de luto, sino de indiferencia. El aire se enfriaba, la casa se aquietaba, y yo dejaba de ser su amada Carmen para convertirme en un mueble más, un objeto que respiraba en la penumbra de la habitación principal, una obligación que él soportaba con creciente impaciencia mientras esperaba a que la naturaleza siguiera su curso. Entonces llegó ella, Vanessa. Roberto me la presentó con una sonrisa ensayada, describiéndola como una eminencia en fisioterapia neurológica. «Es la mejor de Madrid, cariño. Hará milagros contigo», dijo, su voz untuosa resonando en la habitación. Desde el primer instante, mi instinto gritó. No fue solo el perfume barato y dulzón que impregnó mis cortinas, un olor a ambición y artificio. Fueron sus ojos, fríos y calculadoras, que me escanearon no con compasión, sino con la avidez de un tasador valorando una propiedad. Sus manos, al tocarme en la primera sesión de terapia, no transmitían calor ni sanación, sino una frialdad que se me metió en los huesos. Su sonrisa era una máscara perfecta que no lograba ocultar el desdén. Ella no había venido a cuidarme, había venido a ocupar mi lugar, y yo era el único obstáculo que quedaba en su camino. El horror no tardó en desatarse, superando mis peores pesadillas. Mi habitación, mi santuario, se convirtió en el escenario de su aventura. Yo era la espectadora forzosa de su traición. Oía sus susurros cómplices al otro lado de la puerta, sus risas ahogadas mientras compartían una copa de mi vino, del vino que yo había pagado. El tormento alcanzó su punto culminante cuando empezaron a usar mi propia cama, a escasos metros de mi rostro. No podía cerrar los ojos, no podía girar la cabeza. Estaba condenada a escuchar los sonidos de su intimidad, a sentir el colchón moverse con el peso de sus cuerpos, profanando el lecho donde había compartido 40 años de mi vida con el hombre que ahora me traicionaba sobre él. Cada beso robado, cada caricia furtiva en mi presencia, era una tortura psicológica diseñada para aniquilarme lentamente, para recordarme que ya no era nada, que mi existencia era una mera formalidad. La venda comenzó a caerse de mis ojos la noche en que escuché la primera conversación que iba más allá de la simple infidelidad. Estaban en el salón, creyendo que la distancia y el murmullo de la televisión me impedirían oírles. «Roberto, no sé cuánto tiempo más puedo aguantar esta farsa», se quejó Vanessa con un tono de impaciencia. «La gente empieza a preguntar, tus amigos me miran raro».
La respuesta de Roberto fue un susurro helado que atravesó las paredes y se clavó en mi conciencia. Paciencia, mi amor, todo llega. A veces la naturaleza es caprichosa y necesita un pequeño empujón en la dirección correcta. En ese instante, un frío glacial me recorrió por dentro. Ya no se trataba de esperar mi muerte natural. Se trataba de ayudar, de acelerar el proceso. El miedo, un compañero constante durante meses, empezó a transformarse en algo mucho más oscuro y peligroso. La certeza de que mi vida corría un peligro inminente. Esa noche, el amor que aún pudiera albergar por Roberto, esa última brasa de afecto nacida de la costumbre y los recuerdos lejanos, se extinguió para siempre. Se convirtió en ceniza, en un polvo amargo que me llenó la boca. La tristeza que me había ahogado durante meses se evaporó, dejando en su lugar una claridad terrible y una furia tan fría como el acero. Comprendí la magnitud de la estafa. No era solo un marido infiel que se aprovechaba de mi enfermedad. Era un depredador que había estado esperando pacientemente el momento oportuno para dar el golpe final. Cada gesto de cariño, cada palabra de consuelo, cada lágrima derramada había sido una actuación. Yo no era su esposa enferma, era su billete de lotería, y él estaba harto de esperar a que saliera el número premiado. La mujer frágil y resignada murió esa noche, y en su lugar nació una estratega. La prueba irrefutable llegó una semana después, con una claridad que me heló la sangre. Estaban junto a mi cama, tan cerca que podía oler el coñac en el aliento de Roberto. El médico ha aumentado la dosis del lisinopril por su tensión, murmuró él. La voz de Vanessa fue un siseo venenoso. Está segura de que funcionará, y si se dan cuenta en la autopsia. Roberto soltó una risita ahogada, un sonido repugnante de arrogancia. Mi amor, es un fármaco que ya toma, una dosis un poco más alta, un pequeño error en la administración. Su corazón, ya debilitado, simplemente se parará. Será una muerte natural y tranquila. Nadie sospechará de la pobrecita. Mañana por la mañana seré un viudo desconsolado, y tú serás la mujer de un hombre muy, muy rico. Cada palabra era un martillazo, clavando los últimos clavos en un ataúd que yo no pensaba ocupar. En ese preciso instante, mientras ellos sellaban mi sentencia de muerte, mi mente se convirtió en un campo de batalla. El pánico inicial, esa ola de terror puro que amenazaba con ahogarme, fue aplastado por una voluntad de hierro que no sabía que poseía. El miedo se transmutó en combustible. La adrenalina recorrió mi sistema nervioso prisionero, encendiendo cada sinapsis. Ya no había espacio para el dolor ni para la autocompasión. Solo había cálculo. Mi cerebro, mi única arma, empezó a funcionar a una velocidad vertiginosa, analizando cada detalle, cada posibilidad, cada debilidad. Ellos me veían como un cuerpo inerte, un obstáculo pasivo. No podían imaginar la tormenta que se estaba gestando detrás de mis ojos aparentemente vacíos. La partida de ajedrez había comenzado, y aunque ellos habían movido la primera pieza, yo iba a dictar el jaque mate. Desde mi atalaya de silencio, comencé a observar. Mi mundo, antes un borrón de tristeza, se enfocó con una nitidez depredadora. Analizaba las rutinas, los horarios, las conversaciones. Sobre todo, analizaba a las personas, las enfermeras de día, eficientes pero distantes, los amigos de Roberto, superficiales y ciegos. Y luego estaba Fátima, la cuidadora del turno de noche, una mujer silenciosa, de mirada honesta y manos amables. A diferencia de los demás que hablaban sobre mí, Fátima me hablaba a mí. Me contaba cosas de su pueblo de Cádiz, me leía los titulares del periódico y, lo más importante, me miraba a los ojos, buscando algo, buscando a la que aún estaba allí. En la bondad de su mirada encontré mi única esperanza, la única pieza que podía mover en el tablero. Ella sería mi aliada, ella sería el instrumento de mi venganza. Ellos habían subestimado a la momia, y ese iba a ser su último y fatal error. El llanto que me ahogaba se solidificó en mi garganta, convirtiéndose en una piedra de hielo. No podía permitirme el lujo de una sola lágrima más, no ahora. Cualquier alteración en mi aparente vacío, cualquier espasmo o cambio en mi respiración, podría delatarlos. Mi cuerpo era un escenario, y yo debía interpretar el papel de mi vida, el de un ser ausente, un recipiente vacío. Así que me sumí en una quietud más profunda que la parálisis, una inmovilidad estratégica. Mientras Roberto y Vanessa susurraban sus planes a mi lado, yo construía un muro de contención en mi mente. Engullí el sollozo, lo transformé en combustible y comencé a planear.
Mi campo de batalla no sería el mundo exterior, sino el silencio de mi propia mente, y mi primer arma sería la paciencia. Ellos me creían acabada, pero yo acababa de empezar a luchar. La mujer que lloraba había muerto. La que quedaba era una generala en la víspera de su guerra más importante. Mi atención se desvió de los monstruos que profanaban mi hogar y se centró en la única luz que se filtraba en mi oscuridad, Fátima. Observaba cada uno de sus gestos durante el turno de noche, el modo en que me cambiaba las sábanas, con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la frialdad mecánica de Vanessa, la forma en que sus ojos, cansados pero llenos de una profunda humanidad, me miraban de verdad, buscando a la persona que aún habitaba en la prisión de mi cuerpo. No me hablaba con esa condescendencia empalagosa que usaban los demás, me hablaba con respeto, como si esperara una respuesta. Vi en su mirada un pozo de lealtad, una decencia que en mi mundo de apariencias y traiciones se había convertido en un tesoro. Decidí arriesgarlo todo en una sola carta. Fátima no sería solo mi cuidadora, se convertiría en mi mano ejecutora, en la extensión de mi voluntad silenciada. El primer paso era el más difícil. Tenía que establecer comunicación. Una noche, con lágrimas silenciosas surcando sus mejillas, se inclinó sobre mí y me susurró al oído, su aliento cálido contra mi piel fría. No se preocupe, doña Carmen, yo la creo. No voy a permitir que estos sinvergüenzas se salgan con la suya. Juro por la memoria de mi madre que la sacaré de esto. En ese juramento susurrado en la penumbra de mi cuarto, encontré la fuerza para seguir adelante. Ya no estaba sola. La idea de la grabadora surgió de la pura necesidad. ¿Cómo demostrar una conspiración susurrada al borde de una cama? Las palabras de Fátima no bastarían contra el prestigio de Roberto Serrano. Necesitábamos su propia voz, su propia arrogancia, como arma. Comunicarle esto a Fátima fue una de las conversaciones más complejas y desesperantes de mi vida. Ella me proponía opciones. ¿Llamo a la policía? 2 parpadeos. ¿Hablo con su médico? 2 parpadeos. ¿Escribo una carta anónima? 2 parpadeos. La frustración casi me vence, hasta que una noche, mientras veía un telediario en la pequeña televisión de mi cuarto, apareció una noticia sobre un caso resuelto con escuchas telefónicas. Fátima murmuró para sí. Si se pudiera grabar lo que dicen. Mi corazón dio un vuelco. La miré fijamente y parpadeé una vez, con toda la fuerza y la intención que pude reunir. Ella me devolvió la mirada, comprendiendo al instante. La semilla de la contraofensiva estaba plantada. Al día siguiente, Fátima llegó a su turno con un paquete minúsculo escondido en el bolsillo de su uniforme. Me contó en susurros que había ido a una tienda de artículos de espionaje cerca de la Plaza Mayor y había gastado 80 euros de sus ahorros en la micrograbadora más pequeña y potente que encontró. Sentí una oleada de gratitud y culpa. Aquella mujer estaba arriesgando su trabajo y su seguridad por mí. Con manos que temblaban ligeramente, esperó a que Roberto y Vanessa salieran a una de sus cenas de negocios para instalar el dispositivo. Lo adhirió con cinta adhesiva de doble cara a la estructura inferior de mi cama, un lugar invisible, pero acústicamente perfecto. Esa noche, cuando sentí el leve peso del aparato bajo mi colchón, no sentí miedo, sentí el frío y duro peso del acero. La trampa estaba puesta. Ahora solo quedaba esperar a que las presas entraran en ella, confiadas y arrogantes. El mes que siguió fue una tortura psicológica exquisita. Vivía una doble realidad. Para ellos yo seguía siendo el bulto inerte en la cama, el mueble que respiraba. Por dentro era una espía en mi propio asesinato. Tenía que soportar sus besos lascivos, sus risas cómplices, sus comentarios crueles sobre mi estado, sabiendo que cada palabra venenosa estaba siendo inmortalizada a escasos centímetros de ellos. Escuché a Vanessa quejarse del retraso. ¿Cuándo vas a hacerlo, Roberto? Estoy harta de fingir que me importa esta vieja. Y la respuesta de él: tranquila, tesoro, hay que hacerlo bien. La cena benéfica será la coartada perfecta. Todo el mundo verá al marido desconsolado. Cada sílaba era un clavo en su propio ataúd. La rabia me mantenía viva, lúcida. El odio se convirtió en mi medicina y la grabadora, mi única confidente. Cada noche, Fátima recuperaba el dispositivo, descargaba el audio en un pendrive y lo volvía a colocar. Estábamos construyendo nuestro arsenal, pieza por pieza. Las grabaciones eran más condenatorias de lo que jamás hubiera imaginado.
No solo capturamos los detalles escabrosos de su plan para provocarme una sobredosis con el fármaco de la tensión, sino también sus crímenes financieros. Una noche, escuché a Roberto jactarse ante Vanessa de cómo había falsificado mi firma digital para desviar los 18.000 euros mensuales del alquiler de los locales de la Gran Vía a una cuenta secreta que había abierto en Andorra. Cuando la momia estire la pata, ese dinero ya estará limpio y a nuestro nombre. Nos compraremos un yate y nos largaremos a Sotogrande, lejos de este mausoleo, decía entre risas. Se burlaban de mí, me llamaban el cajero automático con respiración asistida. Cada grabación era una joya de maldad pura, una prueba irrefutable que no dejaba lugar a dudas ni a interpretaciones. Estaban tan seguras de mi ausencia que confesaron todos y cada uno de sus pecados en la intimidad de mi dormitorio. Con un arsenal de pruebas digitales en nuestro poder, el siguiente paso era contactar a la única persona en el mundo en la que, además de Fátima, aún podía confiar, don Alejandro Velasco, el abogado de mi familia desde que mi padre vivía, un hombre de la vieja escuela, de una rectitud intachable, que me había visto crecer. Comunicarle su nombre a Fátima fue otro ejercicio de paciencia. Le pedí que me trajera mi vieja agenda de teléfonos. Con mis parpadeos, la guié, letra a letra, V, E, L, E, O. Cuando finalmente pronunció su nombre en voz alta, mi sí fue tan enérgico que casi sentí un músculo moverse en mi cuerpo. Fátima comprendió de inmediato. Don Alejandro no era solo un abogado, era la caballería. Era la única persona con el poder y la influencia para enfrentarse a Roberto en su propio terreno de juego, el de la alta sociedad madrileña. Fátima, con una valentía que nunca dejaré de admirar, concertó una cita en el despacho de don Alejandro en la calle Velasco. Puedo imaginar la escena perfectamente. Aquella mujer humilde, con su acento andaluz y su uniforme de cuidadora, sentada frente a aquel imponente abogado de traje a medida, en una oficina forrada de caoba y libros de derecho. Le entregó el pendrive que contenía horas de conversaciones infames. Me contó que la expresión de don Alejandro pasó del escepticismo cortés a una furia helada mientras escuchaba los primeros minutos con unos auriculares. Su rostro se endureció como el granito. Al terminar, se quitó las gafas, la miró fijamente y dijo con una voz grave y resuelta: «Fátima, ha hecho usted lo correcto. A partir de este momento, doña Carmen y usted están bajo mi protección, y ese miserable de Roberto Serrano va a descubrir lo que significa meterse con la familia Balbuena». A partir de ese día, el juego cambió. Ya no éramos solo dos mujeres luchando en la sombra. Ahora teníamos detrás el poder de un gran bufete y pronto el de la Policía Nacional, a la que don Alejandro contactó con la máxima discreción. El plan ya no era solo sobrevivir, sino orquestar una caída tan espectacular y humillante que resonara en cada salón de Madrid. Fue idea de don Alejandro no actuar de inmediato. La venganza, como el buen vino, debe servirse en el momento adecuado y a la temperatura justa, me transmitió a través de Fátima. Roberto vive de las apariencias. Le arrebataremos su reputación antes de arrebatarle su libertad. Así nació la idea de la cena benéfica. Dejaríamos que él mismo construyera el escenario de su propia ejecución pública. Una trampa perfecta, diseñada para apelar a su vanidad y a su necesidad de ser el centro de atención. Los últimos días antes de la cena fueron una agonía de expectación. Observaba a Roberto y a Vanessa moverse por la casa, ebrios de anticipación, ultimando los detalles de la velada, que según ellos sería el preludio de su nueva vida de riqueza y libertad. Elegían el menú del catering, probaban los vinos y repasaban la lista de invitados, una selección de la flor y nata de la sociedad madrileña. Yo era la excusa perfecta, la querida esposa enferma, en cuyo honor se celebraba todo. Su arrogancia era tan desmedida que no vieron las señales, no notaron la calma extraña en Fátima, ni la nueva luz en mis ojos. Estaban demasiado ocupados contando un dinero que nunca sería suyo. Y yo, desde mi cama, permanecía inmóvil, serena, como la calma que precede a la tormenta más devastadora. La cuenta atrás había comenzado, y yo saboreaba cada segundo, anticipando el dulce sonido de su mundo derrumbándose. La idea de la cena benéfica fue mía, una joya de malicia forjada en el yunque de mi silencio. Sabía que la vanidad de Roberto era su talón de Aquiles, su apetito por el aplauso público, insaciable. Una simple denuncia policial le habría convertido en un mártir a los ojos de sus amigos. Necesitábamos un escenario, un teatro, donde su caída fuera no solo legal, sino socialmente aniquiladora. A través de nuestro código de parpadeos, le transmití el concepto a Fátima,
quien a su vez se lo comunicó a don Alejandro. «Dígale a Roberto que sería un gesto maravilloso», instruyó el abogado, «un homenaje a Carmen y una forma de recaudar fondos para la investigación del ictus. Nadie podrá negarse a asistir». Era la carnada perfecta, un trozo de ego tan suculento que Roberto no podría resistirse a morderlo. Sabía que lo presentaría como idea suya, un acto de devoción del marido más abnegado de Madrid. Y así, el arquitecto de mi ruina comenzó, sin saberlo, a construir el patíbulo para su propia ejecución pública. Fátima, convertida en una actriz consumada, ejecutó su papel con una maestría que me llenó de orgullo. Una tarde, mientras le ajustaba la almohada a Roberto, que fingía leer el ABC en el sillón junto a mi cama, dejó caer la sugerencia con una estudiada indiferencia. «He hablado con don Alejandro», dijo en voz baja, y comentaba que quizás una pequeña recepción, algo benéfico en honor a la señora, reforzaría su imagen ahora que, bueno, que las cosas están así. Vi cómo los ojos de Roberto se iluminaban por detrás del periódico. Al principio fingió desinterés, murmurando algo sobre no tener ánimos para fiestas, pero la semilla ya había germinado en el fértil terreno de su narcisismo. Esa misma noche le escuché hablar por teléfono con Vanessa. «He tenido una idea brillante, cariño, algo que nos posicionará como la pareja más sólida y compasiva de Madrid. Un homenaje a mi querida Carmen. Será nuestra gran noche, el preludio de nuestra verdadera vida». La farsa había comenzado, y él era su protagonista más entusiasta. En cuestión de horas, mi hogar se transformó en el cuartel general de su vanidad. Roberto se movía por el piso con una energía que no le había visto en años, el teléfono pegado a la oreja, su voz impostada resonando contra el mármol del recibidor. «Por supuesto, Marqués, contamos contigo. Es por una buena causa, por mi Carmen». Cada llamada era una actuación, cada confirmación un aplauso a su ego. Se pavoneaba delante de mí, contándome en voz alta quién había confirmado su asistencia, como si yo pudiera compartir su entusiasmo. «Hasta los Valdés Miranda vienen, Carmen. ¿Te lo puedes creer? Todo Madrid estará aquí, rindiéndote homenaje». Pero yo sabía que el homenaje no era para mí, era para él, el viudo anticipado, el hombre que capitalizaba la tragedia de su esposa para darse un último baño de gloria antes de heredar mi fortuna. Escuchaba el tintineo del hielo en su vaso de whisky y sabía que no celebraba mi vida, sino la inminencia de mi muerte. Vanessa, por su parte, abrazó su futura papel de señora de Serrano con un fervor escalofriante. Dejó de ser la fisioterapeuta discreta para convertirse en la organizadora extraoficial del evento. La veía pasearse por el salón, dando órdenes al personal del catering con una autoridad que no le correspondía, eligiendo la mantelería y la disposición de las mesas. La peor de las torturas fue la tarde en que la vi entrar en mi vestidor. Con la puerta entreabierta, la observé probarse mis joyas frente al espejo. Se puso el collar de esmeraldas que me regaló mi padre por mi boda, sonriendo a su reflejo, ensayando la expresión de anfitriona perfecta. Le preguntó a Roberto: «¿Crees que esto es demasiado ostentoso, cariño?» «Quiero parecer elegante pero sobria. La futura viuda no debe brillar demasiado». Su cinismo era tan profundo, tan absoluto, que por un momento sentí que el aire me faltaba. Estaba profanando no solo mi casa, sino mi identidad, vistiéndose con mis recuerdos mientras planeaba borrar mi futuro. La lista de invitados era un compendio de todo lo que Roberto anhelaba y respetaba: poder, dinero y apellido. Escuchaba los nombres mientras los leía en voz alta a Vanessa, paladeando cada sílaba como si fuera un manjar. Los marqueses de Valdeprado, en la mesa principal, por supuesto. A su lado, el director del Banco Hispano y su esposa. No podemos olvidar a Ignacio de la Serna, el crítico de arte. Su reseña nos dará prestigio. Era un mapa de la alta sociedad madrileña, y cada invitado era un testigo que él mismo había convocado para presenciar su humillación. No se daba cuenta de que no estaba organizando una cena benéfica, sino su propio juicio público. Cada confirmación de asistencia era un clavo más en su ataúd social. Yo, desde mi cama, memorizaba cada nombre, imaginando sus rostros, sus expresiones de horror y desprecio cuando la verdad, mi verdad, estallara en mitad del salón y arrasara con todo a su paso. La expectación era un veneno dulce que me mantenía viva y alerta. Las preparaciones fueron un torbellino de opulencia financiado, como siempre, con mi patrimonio. Vi llegar las facturas y Roberto las firmaba con mi sello, un poder que don Alejandro le había permitido conservar como parte de la trampa. La factura del catering ascendía a la cifra exacta de 12.500 euros, un menú degustación para 80 personas del restaurante Salacaín. Otros 3.000 euros se destinaron a los arreglos florales,
orquídeas blancas y lirios que llenaron mi casa con una fragancia fúnebre y empalagosa. Roberto no escatimó en gastos, convencido de que invertía en su futuro. Contrató a un cuarteto de cuerda y a un fotógrafo de la revista Hola para inmortalizar su gran noche. Yo sentía las vibraciones de los preparativos a través del suelo de la casa, el ir y venir de los operarios, el murmullo constante de una actividad febril. Estaban construyendo un escenario de lujo sobre los cimientos de su codicia, sin saber que el telón caería para revelar una tragedia, pero no la mía. A medida que se acercaba la fecha, su confianza se desbordaba, convirtiéndose en una arrogancia imprudente. La noche antes de la cena, los escuché en el salón, ultimando los detalles de su verdadero plan. Estaban tan eufóricos, tan seguros de su victoria, que bajaron la guardia. «Mañana será perfecto, mi amor», susurró Roberto, su voz espesa por el champán. «Después de que se vaya el último invitado, cuando la casa esté en silencio, subiré a darle las buenas noches. Le administraré la dosis extra del lisinopril disuelta en un poco de agua. Fátima no entra hasta las 11. Para entonces su corazón ya se habrá parado. Por la mañana la encontraré, el viudo desconsolado tras una noche emotiva. Nadie, absolutamente nadie, sospechará nada». Vanessa rió, un sonido bajo y satisfecho. «Eres un genio, Roberto. Mañana brindaremos por nuestro futuro, por fin». Se sentían invencibles, dioses en su pequeño universo de mentiras, a punto de cometer el crimen perfecto. Mientras el caos de los preparativos se arremolinaba a mi alrededor, yo permanecía en el ojo del huracán, en un estado de calma glacial que nunca antes había experimentado. La rabia y el miedo se habían decantado, dejando un sedimento de pura determinación. Mi mente era un instrumento afilado, repasando cada detalle del plan de don Alejandro, anticipando cada movimiento. Observaba a Roberto y a Vanessa como un entomólogo observa a 2 insectos venenosos, fascinada por su predecible y vulgar maldad. Ya no me afectaban sus palabras ni sus gestos. Eran actores en una obra cuyo final ya había sido escrito por mí. Me concentraba en el lento tic-tac del reloj de pie del pasillo. Cada segundo un paso más cerca de la hora de la verdad. Ellos veían un cuerpo inerte, una mente vacía. No podían imaginar la conciencia que ardía tras mis párpados, una conciencia que se había convertido en su juez, su jurado, y muy pronto en su verdugo. La tarde de la cena, Fátima llegó 1 hora antes de su turno habitual, vestida de calle. Se acercó a mi cama y, fingiendo arreglarme el camisón, me susurró las últimas instrucciones al oído. Su aliento era cálido y olía a la manzanilla que tomaba para calmar los nervios. Don Alejandro está fuera, en un coche no identificado. Los 2 agentes de la Brigada de Policía Judicial entrarán con él. El técnico que ha instalado el proyector y el sistema de sonido es uno de los suyos. El pendrive con las grabaciones ya está cargado. Todo depende de la señal. Cuando Roberto esté en mitad de su discurso, el técnico recibirá una llamada. Esa será la señal para pulsar el play. Me miró fijamente, buscando una última confirmación. Reuní toda la fuerza de mi ser y le devolví un único y lento parpadeo. Un sí, rotundo y definitivo. Vi el alivio y la determinación en sus ojos. Estábamos listas. La maquinaria de la justicia, mi justicia, estaba engrasada y a punto de ponerse en marcha. La noche cayó sobre el barrio de Salamanca, una noche llena de estrellas y promesas rotas. Desde mi habitación empecé a oír la llegada de los invitados. El murmullo de voces elegantes, el tintineo de las copas, la música suave del cuarteto de cuerda. Olía a la mezcla de perfumes caros y del catering de lujo. Roberto y Vanessa, pletóricos, recibían a sus amigos con besos y abrazos. Él, con su smoking impecable, interpretando el papel del anfitrión apesadumbrado pero valiente. Ella, con un vestido de seda negro, sobrio y elegante, la perfecta consorte en la sombra. Los escuché reír, brindar y aceptar condolencias por mi trágica situación. Estaban en la cima de su mundo, en el centro de un universo que creían controlar. Brindaban con mi champán, en mi casa, celebrando mi muerte inminente. Pero yo sabía que no estaban en una fiesta, estaban en su propio velatorio. La función estaba a punto de comenzar y el acto final sería inolvidable. El momento había llegado. Desde mi cuarto, el murmullo de la fiesta era una marea lejana de risas falsas y copas que tintineaban como campanas de un funeral. Entonces, a través del sistema de sonido que él mismo había instalado para la ocasión, escuché su voz, amplificada y untuosa, captando la atención de todos. «Queridos amigos, gracias por estar aquí esta noche», comenzó.
El aire en mi habitación pareció enrarecerse, cargado de una electricidad estática, la calma tensa que precede al relámpago. Yo, la prisionera silenciosa, la espectadora forzosa, me preparaba para mi gran acto de dirección. Contuve la respiración, sintiendo el latido de mi corazón como el único tambor en una guerra que estaba a punto de ganar. Fátima esperaba al otro lado de la puerta, mi leal generala, lista para la carga final. El mundo de Roberto Serrano estaba a un solo clic de distancia de implosionar, y yo iba a saborear cada milisegundo de la detonación. Su discurso era una obra maestra de la hipocresía, una sinfonía de mentiras perfectamente orquestada. Hablaba de nuestros 40 años juntos, de mi brillante mente ahora silenciada y de cómo cada día se despertaba esperando volver a escuchar su risa. Sentí una náusea helada al oírle profanar nuestros recuerdos, convirtiéndolos en atrezo para su teatro de marido devoto. Su voz se quebraba en los momentos justos, una técnica que había perfeccionado a lo largo de los años para conseguir dinero, favores o perdón. Los invitados, suspendidos en su red de engaños, emitían suspiros de compasión. Podía imaginarlos, con sus trajes de miles de euros y sus joyas de herencia, completamente seducidos por la actuación. No sabían que estaban asistiendo al último monólogo de un villano justo antes de que el telón cayera sobre él de forma definitiva y brutal. El homenaje no era para mí, sino para el personaje que él había creado, y yo estaba a punto de desenmascararlo. Y, para que no la olvidemos nunca, para que su espíritu siga entre nosotros, he preparado una pequeña selección de imágenes de nuestra vida juntos, anunció con la voz embargada por una emoción impostada. Esa era la señal. En ese instante, las luces principales del gran salón se atenuaron, sumiendo a los 80 invitados en una penumbra expectante. Un haz de luz brotó del proyector, iluminando la gran pantalla blanca que habían instalado frente a la chimenea. Un silencio reverencial se apoderó de la sala, el silencio de quienes se preparan para un viaje nostálgico. Pero el viaje que estaban a punto de emprender no les llevaría al pasado feliz de Carmen y Roberto, sino al oscuro y sórdido presente de su traición. El técnico de sonido, un discreto agente de la Brigada de Policía Judicial, recibió la llamada en su móvil y con un movimiento casi imperceptible pulsó la tecla de play. En la pantalla no apareció ninguna fotografía de nuestra boda en Los Jerónimos ni de aquel viaje a Florencia. En su lugar surgió de la oscuridad una imagen cruda, técnica, un ecualizador de audio digital, sus barras verdes vibrando sobre un fondo negro. Hubo un instante de confusión colectiva, un murmullo interrogante que recorrió el salón. ¿Un error técnico? ¿Una equivocación del catering? Roberto, de pie junto a la pantalla, se giró hacia el técnico con el ceño fruncido, a punto de ladrar una orden. Pero antes de que pudiera articular palabra, el silencio fue desgarrado. No por una melodía nostálgica, sino por el sonido nítido y amplificado de su propia voz, una voz despojada de toda falsedad, una voz que yo conocía demasiado bien. Era su voz de alcoba, su voz de conspirador, la voz que usaba cuando creía que nadie, excepto su cómplice, podía oírle. La primera frase cayó sobre el salón con el peso de una losa de granito, aniquilando el ambiente de compasión en un solo instante. Nadie la va a echar de menos, Vanessa. Es solo un vegetal ocupando espacio. La voz de Roberto, mi marido, resonó clara y brutal a través de los altavoces de alta fidelidad. El impacto fue sísmico. Pude oír un jadeo colectivo, el sonido de 80 personas conteniendo la respiración al unísono. Imagino la escena con una claridad cinematográfica. Las copas de champán detenidas a medio camino de los labios, las sonrisas congeladas en muecas de horror, los ojos incrédulos clavados en el hombre que, hacía apenas unos segundos, era el epítome del marido sufriente. Su rostro, que yo no podía ver pero sí sentir, debía haberse transformado en una máscara de cera, todo el color drenado por el pánico más absoluto. El rey estaba desnudo, y todo su reino lo estaba contemplando. El silencio que siguió no era de respeto, sino de shock puro y duro. Un silencio denso, pesado, cargado de juicio. Nadie se movió, nadie susurró. Solo el sonido de su propia voz grabada continuaba fluyendo, implacable, llenando cada rincón de mi casa. Luego, la voz de Vanessa, melosa y cruel.
¿estás seguro de que nadie sospechará, cariño? Y la respuesta de él, detallada, arrogante, explicando el plan del lisinopril, la coartada de la cena benéfica, la facilidad con la que su corazón simplemente se parará. Estaba confesando su plan de asesinato delante de los marqueses, banqueros, empresarios y artistas que formaban su círculo de validación. Estaba dinamitando 40 años de reputación construida sobre mi dinero y mi paciencia, y lo estaba haciendo con sus propias palabras. Cada sílaba era un palazo de tierra sobre la tumba de su vida social. Pude visualizar a Roberto, paralizado, su mente tratando frenéticamente de procesar la catástrofe. Quizás intentó hablar, balbucear una negación, gritar que era un montaje, una broma de pésimo gusto. Pero, ¿cómo negar la evidencia de su propia voz, con sus inflexiones y su cadencia inconfundibles? ¿Cómo refutar la intimidad venenosa de esa conversación? A su lado, Vanessa debía de estar petrificada, su rostro de ángel descompuesto por una mueca de terror. La cazadora había caído en su propia trampa. Su sueño de convertirse en la rica señora de Serrano se estaba evaporando en tiempo real, dejando solo el residuo amargo de la humillación pública y la inminente ruina. No había escapatoria. Las paredes de mi salón se habían convertido en los muros de un tribunal y todos los presentes eran el jurado. Fue en el clímax de la grabación, justo cuando la voz de Roberto se jactaba de que mañana despertaremos viudo y millonario, cuando las puestas dobles del salón se abrieron de par en par con un golpe seco, el sonido de que todos se sobresaltaran, rompiendo el hechizo de horror. En el umbral, recortada contra la luz del pasillo, apareció la figura de Fátima, pero no venía sola, con una lentitud deliberada y una expresión de justicia implacable en el rostro. Empujaba mi silla de ruedas, introduciéndome en el corazón mismo de la escena. El jadeo de los invitados fue aún más profundo esta vez, un sonido de incredulidad y asombro. La pobrecita, el vegetal, el objeto de su falsa compasión, estaba allí, presente, viva y terriblemente consciente. La función acababa de dar bienvenida a su protagonista. Por primera vez en 6 largos meses, no era un cuerpo postrado en una cama, oculto en la penumbra de un dormitorio. Estaba sentada, erguida, con una dignidad que creían haberme arrebatado. Fátima, mi aliada, mi mano ejecutora, me había vestido con uno de mis trajes de chaqueta de tuit de Jorge Vázquez y un discreto collar de perlas. Mi pelo, normalmente revuelto sobre la almohada, estaba recogido en un moño elegante. Mi rostro, maquillado con sobriedad, no mostraba fragilidad, sino una determinación gélida. No era la víctima de una tragedia, era la arquitecta de una venganza. No necesitaba hablar. Mi presencia, mi postura, mi mera existencia en esa sala en ese preciso momento era la declaración más poderosa de todas. Era la prueba viviente de que se habían equivocado de la forma más fatal posible. Mis ojos, que durante meses solo habían reflejado el techo de mi habitación, buscaron a través del mar de rostros atónitos hasta encontrar los suyos. Clavé mi mirada en la de Roberto. No había odio en mis ojos, ni tristeza, ni siquiera rabia. Solo había un frío infinito, el frío del desprecio absoluto y la victoria total. Vi cómo su cuerpo entero se contraía, como si mi mirada fuera un golpe físico. Retrocedió un paso, sus labios moviéndose sin emitir sonido, su arrogancia hecha añicos. Vio en mis ojos lo que más temía, no a la esposa enferma, sino a la mujer que lo sabía todo, que había escuchado cada susurro, que había planeado cada detalle de su caída. En ese cruce de miradas, en ese duelo silencioso, su mundo se derrumbó por completo. La partida de ajedrez había terminado. Jaque mate, justo en ese instante de máxima tensión, con la grabación aún resonando como un eco fantasmal, el timbre de la puerta principal sonó. El sonido fue agudo, autoritario, cortando el aire espeso del salón. Nadie se atrevió a moverse. Era como si un poder superior estuviera dirigiendo la escena, marcando el tempo de la destrucción. El mayordomo, con el rostro pálido como de un fantasma, caminó como un autómata para abrir la puerta. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada, anticipando el siguiente acto de esta tragedia que se desarrollaba en tiempo real. La expectación era tan densa que se podía masticar. El golpe de gracia estaba a punto de ser asestado,
y yo sentía una calma sobrenatural, la serenidad del general que contempla desde la colina cómo su estrategia se ejecuta a la perfección sobre el campo de batalla. Por el umbral no entró un invitado rezagado, sino don Alejandro Velasco, el abogado de mi familia, un hombre cuya rectitud era tan legendaria como su traje de Savile Row. Su rostro era una máscara de granito, sus ojos 2 pedazos de hielo. Caminaba con la autoridad de quien se sabe dueño de la situación. Y no venía solo. Flanqueándole, 2 hombres de aspecto sobrio y complexión atlética avanzaron con él. No necesitaron mostrar una placa para que todos en la sala, incluido Roberto, comprendieran al instante quiénes eran. Eran agentes de la Policía Nacional y no habían venido a disfrutar del catering, habían venido a hacer su trabajo. La trampa, cuidadosamente planeada durante semanas en la sombra, acababa de cerrarse con un chasquido metálico y definitivo. Don Alejandro avanzó sin prisa, sus zapatos italianos resonando sobre el parqué de roble. Ignoró por completo a los invitados, sus rostros pálidos y boquiabiertos no eran más que el decorado de la escena. Se detuvo a 1 metro de Roberto, que ahora temblaba visiblemente, reducido a un patético guiñapo humano. La voz de don Alejandro, cuando habló, no fue un grito, sino un murmullo grave y cortante, que sin embargo resonó en el silencio sepulcral como un trueno. Roberto Serrano, dijo, paladeando cada sílaba con un desprecio glacial. Queda usted detenido por tentativa de homicidio con agravante de parentesco y por un presunto delito de apropiación indebida continuada. Cada palabra era un clavo que lo fijaba en el pilar de su propia infamia, un epitafio pronunciado en vida. Luego, con una lentitud casi teatral, don Alejandro giró su cabeza hacia Vanessa. Ella había comenzado a llorar, pero sus sollozos eran agudos y falsos, el último recurso de una manipuladora sin argumentos. Y usted, señorita Jiménez, continuó el abogado con el mismo tono gélido, queda detenida como presunta cooperadora necesaria en la tentativa de homicidio. La miró con un asco apenas disimulado, antes de barrer con la vista a toda la concurrencia, a todos esos amigos que habían venido a celebrar la farsa. Con una voz que no admitía réplica, sentenció: «Damas y caballeros, en nombre de la familia Balbuena, les ruego que desalojen la propiedad. Se acabó la fiesta». La frase, cargada de una ironía letal, fue el punto final, la humillación social definitiva que destrozaba a Roberto mucho más que las propias esposas. Mientras los agentes se acercaban para colocarle los grilletes a un Roberto que ya no se resistía, que solo balbuceaba incoherencias, y a una Vanessa que gritaba que todo era un error, una terrible equivocación, yo permanecí en mi silla, observando la escena desde mi trono de silencio. No sentía euforia, no sentía una alegría desbordante. Lo que sentía era algo mucho más profundo y sereno, la fría y pura satisfacción de la justicia poética. Habían sido juzgados y condenados en el escenario que ellos mismos habían construido para celebrar su victoria, delante del público que tanto se esforzaron por impresionar. Me habían deshumanizado, me habían llamado la pobrecita, la momia, el vegetal, pero aquel vegetal acababa de demostrar que tenía raíces de acero, y con ellas acababa de arrancar de cuajo y para siempre el mundo entero que ellos habían construido sobre la mentira. El eco del portazo final, el de los agentes llevándose a Roberto y a Vanessa, fue el sonido más dulce que había escuchado en meses. El silencio que quedó después no era vacío, sino denso, lleno de los fantasmas de una fiesta que había muerto antes de nacer. Observé desde mi silla el campo de batalla, las copas de champán a medio beber abandonadas sobre las mesas, los canapés de salacaín intactos en sus bandejas de plata, las orquídeas blancas que parecían flores de un funeral prematuro. Los 80 invitados se habían evaporado como si nunca hubieran existido, dejando tras de sí un rastro de perfumes caros y vergüenza ajena. El gran salón del piso de la calle Serrano, el escenario del poder y la vanidad de Roberto, se había convertido en una tumba para su reputación. Por primera vez en 40 años, el aire de mi propia casa se sentía limpio, respirable, mío. La farsa había terminado, y entre los escombros de su mundo, yo empezaba a reconstruir el mío. Los días que siguieron fueron un torbellino mediático y legal. La historia se convirtió en la comidilla de toda España, un manjar para la prensa del corazón que ellos tanto adoraban.
Sus rostros, antes sonrientes en las páginas de Sociedad, aparecían ahora demacrados en las portadas de los tabloides, pixeleados a la entrada de los juzgados de Plaza de Castilla. Roberto, el canalla del barrio de Salamanca, y Vanessa, la mantis religiosa de la fisioterapia. Don Alejandro, implacable, se aseguró de que cada prueba fuera incontestable: las grabaciones, los extractos bancarios de la cuenta en Andorra, los testimonios del personal. La tentativa de homicidio, sumada a la apropiación indebida de casi 200.000 euros de mis alquileres, les garantizó una larga temporada a la sombra. Su caída no fue solo legal, fue socialmente letal. Ninguno de aquellos amigos que llenaron mi salón movió un dedo por ellos. En su mundo, el fracaso y el escándalo son enfermedades contagiosas de las que todos huyen. Con mis finanzas restauradas y bajo el control férreo de don Alejandro, tomé la primera decisión como una mujer libre. Invertí una suma considerable, exactamente 350.000 euros, en un tratamiento experimental en una clínica especializada en Lausana, Suiza. El mismo dinero que Roberto había planeado usar para comprarse un yate en Sotogrande, yo lo estaba utilizando para intentar reconectar los cables que unían mi mente a mi cuerpo. No buscaba un milagro, no esperaba volver a bailar o a pasear por el Prado. Buscaba una victoria, por pequeña que fuera. Buscaba recuperar un ápice del control que me habían robado. Mientras el avión privado despegaba de Barajas, dejando atrás el cielo de Madrid, no sentí pena por lo que dejaba, sino una inmensa paz. Estaba invirtiendo en mí, en mi futuro, demostrándome que la vida que ellos intentaron apagar apenas acababa de volver a encenderse con una fuerza que ni yo misma conocía. Ha pasado un año desde la noche en que mi mundo silencioso estalló en 1000 pedazos de sus cenizas. Ahora les hablo desde la terraza de mi nuevo ático, uno con vistas directas al Parque del Retiro. El mármol frío de la calle Serrano ha sido reemplazado por la madera cálida y la luz que inunda cada rincón. La silla de ruedas sigue siendo mi compañera, pero ya no es una prisión. Es, simplemente, mi forma de moverme por el mundo. El tratamiento en Suiza no obró milagros, pero me devolvió algo invaluable: el movimiento de mis manos. Aún es torpe, lento, pero puedo sostener un libro, puedo sentir la textura de una hoja, y puedo, con un esfuerzo que me llena de orgullo, teclear en un ordenador adaptado. Cada dedo que se mueve es una rebelión, un recordatorio de que la voluntad humana es una fuerza mucho más poderosa que cualquier veneno o traición. El sol de la mañana calienta mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, me siento en casa. Fátima ya no es mi cuidadora nocturna, ahora es mi asistente personal, mi mano derecha, mi familia elegida. Su lealtad inquebrantable fue recompensada no solo con una seguridad económica de por vida, sino con el lugar de honor a mi lado. Nuestra comunicación ya no se limita a parpadeos. Ahora, con la ayuda de un software que sigue el movimiento de mis ojos, puedo escribir en una pantalla, y ella se ha convertido en mi voz. Pasamos las tardes en esta terraza, entre libros de arte y tazas de té, trabajando en nuestro proyecto más ambicioso. Ella me entiende con solo una mirada, anticipa mis necesidades y celebra cada pequeño progreso como si fuera suyo. Su presencia es un bálsamo, la prueba de que en medio de la más oscura de las traiciones siempre puede surgir una alianza forjada en el acero de la decencia y el respeto mutuo. Ella no me salvó la vida, me ayudó a recuperarla, que es algo infinitamente más valioso. Juntas hemos dado vida a la Fundación Valbuena. Nuestro lema es simple: que ninguna mujer vuelva a ser un cajero automático con respiración asistida. Esa frase, vomitada por Roberto en una de sus grabaciones, se ha convertido en nuestro estandarte. Destinamos una parte sustancial de las rentas de los locales de la Gran Vía a ofrecer asesoramiento legal y apoyo psicológico a mujeres víctimas de violencia patrimonial, a esas mujeres a las que sus maridos, sus parejas o sus hijos anulan y despojan lentamente, en silencio. Dicto los estatutos, las cartas, los discursos. Fátima los transcribe. Cada palabra que escribo es una pequeña venganza, una forma de transformar el veneno que intentaron inocularme en un antídoto para otras. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo usarlo para construir un futuro mejor para quienes, como yo, fueron subestimadas y dadas por vencidas. Mi legado no serán los cuadros que estudié, sino las vidas que ayudé a reconstruir. A veces, don Alejandro me trae noticias de ellos, siempre con discreción. Roberto, en la prisión de Soto del Real, es un anciano quebrado y olvidado. La edad y la humillación han hecho estragos en él. Ninguno de sus amigos de la alta sociedad le visita. Su nombre ha sido borrado de las listas de invitados, de las esquelas, de la memoria colectiva de su círculo. Es un fantasma. Vanessa, por su parte, cumple su condena en la cárcel de mujeres de Estremera. Su belleza, su única moneda de cambio, se ha marchitado bajo las luces de neón del presidio. Su ambición la llevó a soñar con un ático en el barrio de Salamanca y la ha despertado en una celda de 9 metros cuadrados. No siento alegría por su miseria,
sino una indiferencia glacial. Sus destinos son la consecuencia lógica y aburrida de sus propias decisiones. Son una nota a pie de página en el libro de mi vida, un capítulo que ya he pasado y que no tengo ningún interés en releer. Me enseñaron que la fuerza se medía en la capacidad de moverse, de hablar, de actuar. Pero pasé 6 meses en la más absoluta inmovilidad y descubrí que se equivocaban. La verdadera fortaleza no reside en los músculos, sino en una voluntad que se niega a ser extinguida. Mi cuerpo fue mi cárcel, pero mi mente se convirtió en mi arma más afilada. Creyeron que por no poder moverme no podría mover el mundo, pero moví a Fátima, moví a don Alejandro, moví a la policía y a la justicia. Y al final moví las piezas del tablero hasta acorralar al rey. No he recuperado mi cuerpo, no del todo, pero he reconquistado mi vida, mi fortuna, mi dignidad y lo más importante, mi voz. Y esa voz, aunque ahora necesite de la tecnología para ser escuchada, resuena más fuerte y clara que nunca. Soy Carmen Balbuena, y esta es la historia no de cómo casi me matan, sino de cómo volví a nacer.